Bueno, la clase pasada lo que estábamos viendo era propiedades de los conjuntos numerables. Por ejemplo, que si A es un conjunto numerable y tengo un subconjunto, entonces también es numerable. Y que si yo tengo una familia numerable de conjuntos, entonces la unión también es numerable, ¿no? Entonces, pues eso nos ayuda a pues decidir en ejemplos concretos si los conjuntos son numerables o no. Entonces aquí le voy a poner ejemplos. Entonces, por ejemplo, si ustedes consideran 1, no sé, igual a las potencias de la forma m a la n, tal que m está en n y n está en z, ¿no? Algo así. Entonces, pues pueden decir que este es numerable. ¿No? ¿Por qué? Porque pues ustedes pueden formar, digamos, conjuntos de tal manera que la unión de esos conjuntos sea el conjunto A. Entonces, fíjense, sea Z, sea Z, perdón, sea N en Z, un fijo, ¿no? Un entero, ¿no? Entonces definimos este AN igual al conjunto de las potencias m a la n, pero ahora el que se mueve son los naturales, ¿no? Entonces la potencia está fija y los que se mueven son los naturales. Entonces se puede probar que este AN es numerable. ¿Por qué? Porque básicamente pues nosotros podemos formar la función m que mande un natural a m a la n, ¿no? Como el n está fijo, entonces el que se mueve es el natural, ¿no? Vamos a pensar aquí que m es mayor o igual que 1, ¿sí? Para pues, que sea más sencillo, ¿no? M mayor o igual que 1 y nos evitemos eso el caso del ser cuando es 0, ¿no? Entonces supongamos que m es mayor o igual que 1, entonces mandamos m en m a la n, esta es una biyección. ¿No? ¿Por qué? Porque como la raíz es única, la raíz de un número positivo, la raíz enésima, ¿no? La raíz enésima de un número mayor que o igual que 0 o igual que 0 es única. Entonces, pues esta es la función m en m a la n, pues de entrada es inyectiva, ¿no? ¿Sí? Porque ustedes pueden pues hacer algo así, ¿no? Si m1, perdón, si m a la n, m1 a la n es igual a m2 a la n, entonces pues puedo sacar la raíz enésima, ¿no? Entonces, si saco la raíz enésima de m1, pues me va a quedar m1, ¿no? Y aquí me va a quedar la raíz enésima de m2 a la n, pues es m2, ¿no? Y entonces pues ya son iguales, ¿no? Y bueno, aquí, de hecho, este teorema lo probamos para cuando existía la raíz enésima, cuando n era natural, pero si n es entero, o sea, si este n, digamos, es negativo, si n fuera igual a menos n1, ¿no? Entonces, pues m a la n igual a m a la... Bueno, vamos a ponerlo, fíjense. Entonces esto es, si n es... Esto es cuando... Este es en el caso en que n fuera natural, ¿no? Mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, si... Ah, bueno, y aparte no 0, ¿no? Lo pueden poner así como
no 0. Es que lo que pasa que cuando es 0, pues el A0, vamos a ponerle acá, ¿no? El A0, pues si n es un entero, pues el A0 es m a la 0, entonces esto es nada más el conjunto 1, ¿no? Entonces es finito, ¿no? Entonces pueden pensar así, ¿no? Y bueno, entonces en el caso en que n es distinto de 0, ¿no? Se cumple lo de arriba, entonces si n es igual a menos n1, o sea, es un negativo, con n1 distinto de 0, ¿no? Pues también se pasa lo mismo, porque si m1 a la n es igual a m2 a la n, entonces pues nos va a quedar m1 a la menos n1 es igual a m2 a la menos n2. Entonces pues lo cambian así, ¿no? 1, la potencia a la menos 1 es 1 entre m1, ¿no? A la n1 es igual a 1 entre m2 a la n2. Entonces, como existe la raíz para números positivos, entonces me va a quedar que otra vez 1 entre m1 es igual a 1 entre m2. Entonces nos queda así. Y otra vez, ¿no? Entonces m1 es igual a m2. Entonces, ¿no? Pues la función que manda m en m a la n es inyectiva de entrada, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues bueno, entonces esta es una función inyectiva y además claramente sobre, ¿no? Y claramente es sobre, ¿no? En realidad, pues no es mucha la dificultad, porque si ustedes agarran uno de estos de la forma m a la n, pues ese va a ser, viene del m, ¿no? Entonces esa de ahí pues es una función biyectiva, ¿no? Entonces es una biyección entre n, ¿no? Ya no lo pongo acá, pero aquí el dominio es n, algo así, y aquí el dominio es an, ¿no? Entonces es una función biyectiva, ¿no? Bueno, entonces, entonces an es numerable, ¿no? Por tanto, an es numerable para cada n en n, ¿no? Y entonces, pues lo único que se dan cuenta es que la unión de estos an, pues debe ser a, ¿no? Además, ¿no? La unión de todos estos an desde n igual a 1, perdón, no, con n en z, ¿sí? Pues debe de ser a, ¿no? Es inmediato, ¿no? Porque si ustedes dan 1 en a, ¿sí? Pues se ve de la forma m a la n, ¿no? Entonces, pues está en su respectivo an, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, y aparte los an, pues son subconjuntos de a. Entonces, claramente, pues se da eso, ¿no? Entonces, como unión numerable de numerables es numerable, entonces, pues ya a es numerable, ¿está bien? Y bueno, entonces así pues usaron las propiedades anteriores para pues demostrar, ¿no?, que este conjunto es exactamente numerable, ¿no? Entonces son las potencias m a la n con m en n y n en z, ¿no? Entonces, pues más o menos así es como se usan estos resultados. Entonces, pues hay que tener como pues cierto ingenio para ver que esto pues en realidad es una unión numerables. Numerables no es complicado en realidad, ¿no? Bueno, entonces, el 2, por ejemplo, ¿no? Si ustedes consideran otro ejemplo, 2. Supongamos que A y B son subconjuntos, pues no sé, pues de R, digamos. Supongamos que A y B son subconjuntos de R numerables.
¿no? También puede ser subconjuntos de Rn. Vamos a ponerle así, Rn mejor. Y aquí n natural mayor o igual que 1, ¿no? Entonces supongamos que A y B son subconjuntos de Rn. En Rn pues, sabemos que existe la suma, ¿no? Entonces la suma A más B, perdón, aquí es numerables. Entonces la suma, que está definida como todos los elementos de A más B, tal que A está en A y B está en B, entonces este es numerable. ¿Sí? Y es la misma idea. Lo que vamos a hacer es expresar A más B como una unión de conjuntos numerables, ¿no? Entonces, pues fíjense, entonces consideramos sea pues A en A fijo, digamos. Agarren cualquiera y fíjenlo, ¿no? Y pues definimos o consideramos mejor, porque también esto se puede definir así. Consideramos el conjunto nada más que es de la forma A más B, pues como todos los A más B, tal que B varía en B. Entonces agarro uno en A y lo fijo con todos los de, y lo sumo con todos los de B, y ese conjunto le llamo A más B. Entonces A más B es numerable. ¿No? ¿Por qué? Pues por aquí la función, ¿no? Vamos a ponerle como función, hace rato no la puse, pero igual sí vale la pena para escribirlo bien. Entonces supongamos que tenemos FA de B en B, dada por, pues nada más es como una traslación, ¿no? Dada por FA de B, lo voy a mandar a A más B. Entonces cualquier elemento de B lo mando a A más B, entonces aquí estoy mal. Entonces aquí debe ser, va a caer en A más B. ¿Sí? Entonces, esta es una biyección. Es biyectiva. Mejor aquí. Y aquí, perdón, aquí es para todo B en B. Entonces, esta es biyectiva, ¿no? Pues básicamente es porque podemos cancelar la suma, ¿no? Entonces, es inyectiva porque si A1, perdón, A más B1, vamos a poner así. Si FA de B1 es igual a FA de B2, ¿no? Entonces, pues A más B1 es igual a A más B2. Entonces cancelan porque es un espacio vectorial Rn. Entonces les va a quedar que B1 es igual a B2. Y ya, entonces F es inyectiva, ¿no? Y además, pues claramente sobre, ¿no? Claramente es sobre, ¿no? Porque cualquiera de acá, pues que es de esta forma, pues viene del respectivo, cualquier A más B, en A más B mayúscula, viene del respectivo B. Entonces, pues es trivial que es sobre, ¿no? Entonces, A más B es numerable. ¿Sí? Y ya nomás lo que hace uno, pues es escribir toda la suma A más B, pues la escribimos como la unión de todos los A más B con A en A. Además, A más B, pues todo este conjunto lo pueden escribir como la unión arbitraria sobre todos los A en A de A más B, ¿no? Entonces, cada uno de estos es numerable y ¿y cuánto estamos uniendo? Pues estamos uniendo una cantidad numerable. Entonces, como es una unión numerable de conjuntos numerables, entonces por un resultado anterior, A más B también es numerable, ¿no? Entonces, pues ya, otra vez nos dimos cuenta que salió directamente
pues el resultado con los resultados anteriores, ¿no? Usando lo que demostramos la clase pasada. Y así se pueden encontrar con muchos ejercicios parecidos. Eh, Otro que es así como especial, que así como que lo dejo porque muchos tienen distintas soluciones. A cada quien se le ocurre una manera de contar estos, es decir, que son numerables, son los subconjuntos finitos, ¿no? Los subconjuntos finitos de los números naturales. Eh, este es numerable. Entonces, fíjense, sea f igual a los b subconjuntos de n, tal que b es finito. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene esta familia de conjuntos? Esto es el conjunto que tiene, la familia que tiene ahí, al conjunto que tiene el vacío, ¿no? Después a los unitarios, el conjunto que tiene el 1, el conjunto que tiene el 2. Después los que tienen 2 elementos, el conjunto que tiene el 1, 2, el 2, 3, ¿no? El 1 con todos, el 2 con todos, el 3 con todos, y así, todos los de 3 elementos y todo eso, ¿no? Entonces, aunque el conjunto potencia de los naturales es no numerable, como lo vimos anteriormente, este conjunto sí es numerable. Entonces, sea f igual a esto. Entonces, f es numerable. En realidad, pues hay muchas maneras de probarlo. Por ejemplo, lo pueden dividir como en conjuntos, ¿no? Algo así como fn, pues igual a los b's subconjuntos de n, tal que la cardinalidad de b pues es igual a n. Es decir, en este conjunto Pn, aprovechando la misma idea de los anteriores, aquí metemos en Fn metemos a los conjuntos que tienen exactamente n elementos. Entonces aquí F1 están ahí, bueno, F0, bueno, pueden poner algo así como F0, pues igual el conjunto que nada más tiene el vacío, ¿no? Algo así. Entonces F1 pues es el conjunto que tiene a todos los elementos, a todos los subconjuntos de cardinalidad 1, F2 a todos los subconjuntos de cardinalidad 2 y así, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a ver es que Fn es numerable para toda n en n, ¿no? Esta es una manera en la que pueden ver. Les digo que a muchos se les puede ocurrir otra manera y siempre veo que en este ejemplo en particular se le ocurre como a varias personas de diferentes cosas. O sea, pueden hacer también los arreglos así como diagonales, ¿no? Y contar como hacíamos con los racionales o con los n cruz n que poníamos ahí como todos los elementos y los tratábamos de contar. Entonces, pues piensen ahí como otra manera, si se les está ocurriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, F1, ¿no? Lo podemos hacer como especie de inducción. F1 es numerable, ¿no? Pues porque si yo agarro un elemento de F1, pues lo veo algo así, ¿no? F1, si tomo uno acá, ¿a dónde lo voy a mandar? Pues lo voy a mandar mediante una función, lo voy a mandar a pues nada más el número natural, ¿no? Entonces hay una biyección. Aquí es F1 estilizado, esperen. F1 así. Esto es una biyección entre F1 y los naturales, ¿no? O sea, a cada conjunto con un solo elemento, pues lo mando al natural correspondiente. Y entonces eso es inmediatamente una biyección, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, el F2, ¿cómo prueban que es numerable? ¿No? Pues lo podrían hacer, ¿cómo lo podrían hacer? Pues fíjense, lo podrían hacer así. Lo podrían dividir, ¿no? F2 lo podrían dividir como una unión, ¿sí? Vamos a ponerles G, ¿cómo le puedo poner? G
pues no sé, 2n, desde n igual a 1 hasta infinito, donde cada uno de estos, g, por ejemplo, g2, 1, pues sería, vamos a ponerlo al revés, para que se vea más o menos la idea, lo que quiero hacer. Entonces aquí vamos a poner 1, 2, o mejor aquí arriba, 2 arriba. O sea que corresponde al paso del F2. Ah, perdón, y es GN. Entonces, por ejemplo, G1, 2, pues va a ser, digamos, el conjunto que van a tener algo así, fíjense, va a ser a la pareja 1, N. Vamos a ponerle así mejor, 1, K. Vamos a poner 1, K, tal que K está en N, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí estoy agarrando algo así como, pues, el 1,1, pero pues ese es el 1. A lo mejor hay que ponerle acá, ¿verdad? K distinto de 1, algo así. Que no sea el 1. Entonces aquí, por ejemplo, estoy agarrando el 1,1, no, el 1,2, el 1,3, ¿no? El 1,4 y así, etcétera, todos. Y así, el G2, 2, el 2 de arriba, encerrado entre paréntesis, se refiere a que estoy en el paso del F2, ¿no? Entonces este puede ser el 1, el 2, K, tal que K está en n-2, ¿no? Para que, o sea, le quito el 2 para no agarrar un conjunto que tenga un solo elemento, el 2, 2, ¿no? Entonces aquí está el 2,1, 2,2 no, el 2, 3, el 2, 4 y así, etcétera, ¿no? Y así, bueno, no sé si se entendió la idea, ¿no? Entonces, como que fijo una entrada y muevo la otra para formar un conjunto con dos elementos. Entonces, pues claramente F2, ¿no? Bueno, cada uno de estos, cada G, 1, G1, cada GN2 es numerable, ¿no? De hecho es equivalente a los naturales, ¿no? Y entonces, pues ya tendrían que, pues la unión, ¿no? F2, F2, la unión de todos es la unión de todos los GN2, es numerable. Entonces, F2, ay, no, es así. Entonces la familia F2 de los conjuntos con de los subconjuntos de n con exactamente dos elementos es numerable, ¿no? Y así continúan, ¿no? Ya no le pongo acá, etcétera, ¿no? Se continúa de esta manera. De esta forma, para probar que cada Fn es numerable, ¿no? Y entonces, por tanto, F es numerable, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, pues el F3, ¿cómo lo harían, no? El F3 sería una unión de conjuntos GN3, en lugar de aquí 2, pongo 3, aquí le pongo 3, pero lo que va a cambiar es que el G12, no, el G13, no, aquí cambia un poco, porque aquí lo que haríamos es fijar el G, pero ya sería un conjunto etiquetado con un subconjunto de dos elementos y lo único que le pego es el tercer elemento. Entonces aquí como que etiquetamos nada más una, ¿no? Para agarrar la otra coordenada o la otra entrada y moverla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es fijar dos elementos de ese conjunto, de un conjunto con tres elementos, y fijamos el otro. Por ejemplo, podemos agarrar el G1, 2, ¿no? Y mover K con K en cualquier natural menos el 1 y el 2. Entonces eso va a ser numerable, ¿no?
Y así podemos hacer con cualquiera. Entonces lo que tendríamos es que el F3, el conjunto con tres elementos, sería un conjunto, esa unión de un conjunto numerable de subconjuntos numerables, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo acá es como que, bueno, lo pongo aquí al lado para que se vea. Algo así como que el F3, que es como nada más como observación, ¿no? Es como que el F3 lo escriben como una unión de G's, vamos a ponerle, es que aquí no sé cómo es G, ¿cómo le pongo acá? G, C, ¿no? Con C en F2, ¿no? O sea, fijo un conjunto con dos elementos y muevo la tercera coordenada, ¿no? Ya sé que estos son numerables, ¿no? Entonces, como cada uno de estos es numerable, la unión de todos estos va a ser numerable, entonces F3 va a ser numerable. Y así, el F4 utilizo que ya sé que el F3 es numerable para demostrar que el F4 es numerable. Es como una inducción, ¿no? Entonces lo podemos pensar así como inducción. Bueno, y ya. Entonces, ¿se dan cuenta? Probar que el conjunto de los subconjuntos, la familia de subconjuntos, no, la familia de conjuntos que son subconjuntos finitos de los naturales es numerable, no es tan sencillo. O sea, se tiene que escribir con cuidado. Aquí nada más di la idea, ¿no? De cómo se podría probar que esa familia es numerable, ¿no? Les digo, a lo mejor a ustedes se les ocurre otra cosa. Por ahí he visto a lo largo de muchos cursos como varias demostraciones. Entonces, bueno, no sé si se les ocurre ahorita una o o después, ¿no? Bueno, entonces, si quieren lo pongo en la tarea para que lo escriban bien. A lo mejor así con inducción y todo. Y pues a lo mejor a ustedes se les ocurre otra idea. Bueno, entonces pues para eso son de utilidad pues, estos resultados. Entonces ahora lo que vamos a ver es un resultado también importante que nos dice, habla de discontinuidades de funciones crecientes o decrecientes. Entonces a ver acá, este teorema ya es rápido. A ver, entonces le voy a poner por acá. Proposición. Entonces dice, sea f una función creciente, ¿no? Sea f, pero ¿de dónde en dónde? A ver, espérenme. Sí, sea f de un intervalo a, b en R, vamos a decir creciente. Vamos a ponerle monótona. Creciente o decreciente. Monótona. ¿Está bien? Entonces, el conjunto de discontinuidades de f es numerable. Entonces, el conjunto de discontinuidades de f es numerable. Está bien, puede ser finito, ¿no? Pero pues en particular, pues es numerable. Bueno, más generalmente es numerable. Entonces, fíjense, vamos a usar cosas que ya vimos. Entonces, supongamos que f es creciente. El otro caso para decreciente es lo mismo. Supongamos que f es creciente. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, espérenme. Entonces, supongamos que f es creciente. Entonces, por un teorema anterior, sabemos que el límite por la derecha y el límite por la izquierda existe. El límite por la derecha, que se llama f de x más, y el límite por la izquierda, que habíamos llamado
fx menos existen. ¿Sí? Entonces, ambos existen. Pero, si f es discontinua, si yo llamo D igual al conjunto de las x en A, B, tal que f es discontinua en x, tal que f no es continua, vamos a ponerle tal que f no es continua en x, nosotros habíamos probado que una función es continua si solo si el límite por la derecha y el límite por la izquierda existen, ¿no? Entonces, en este caso, se tiene que, si de ese conjunto, se tiene que, si x está en D, entonces el valor absoluto de la distancia entre f de x más menos f de x menos es distinta de 0, entonces en valor absoluto pues tiene que ser mayor que 0, ¿no? Entonces, pues está pasando pues una cosa así, ¿no? Que hoy por aquí está mi función, aquí está mi intervalo, A, B, y por aquí viene mi función creciente, tiene sus puntos de discontinuidad, no sé, por ahí, etcétera, ¿no? Bueno, no sé. Y por acá viene otro, y así, ¿no? Entonces, esa es mi función creciente. Entonces, estos de acá, este es el f de x menos, y este es el f de x más. Entonces, lo que estoy diciendo es que esa cantidad, ese brinco, ¿no? Así que lo pintamos con rojo. Este brinco, pues, tiene longitud exactamente mayor que 0. Entonces, lo único que voy a hacer es, pues, contar esas discontinuidades, esos brincos. Entonces, fíjense cómo le vamos a hacer. Entonces, como para toda x en D, este brinco es mayor que 0, por la propiedad arquimediana, existe un natural tal que cuando yo lo multiplique le va a ganar a 1, ¿no? ¿Sí? Es mayor que 1. ¿Está bien? Entonces hay un natural que le gana. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces quiere decir que f... Vamos a ponerle mejor así, acá lo pongo distinto. A ver, espérenme. Si x está en D, para que se vea lo que quiero hacer. Sea x en D. Sea x una discontinuidad. Entonces, esto es mayor que 0. Entonces, f de x más menos f de x menos es mayor que 1 entre m. ¿Sí? Entonces, lo que estoy contando son la longitud de los brincos, ¿no? Los voy a ordenar por eso, ¿no? Si el brinco es mayor que 1, lo clasifico en un conjunto. Si el brinco es mayor que un medio, de longitud mayor que un medio, lo clasifico en otro conjunto. Si el brinco es mayor que un tercio, lo clasifico en otro conjunto. Entonces lo que estoy diciendo es que dado un x en discontinuidad, entonces el brinco tiene cierta longitud mayor que 1 entre m para algún m, ¿no? Entonces, si defino Sm, vamos a ponerle mejor así, dm, como el conjunto de los x en A, B, mejor los x en D, perdón, o sea, un punto donde es continuo y el brinco es mayor que 1 entre m. ¿No? Entonces meto en ese conjunto de m todos los puntos que tengan su brinco mayor que 1 entre m, ¿no? Entonces, pues si fuera, si fuera 1, pues ahí meto 1. A ver, espérenme acá porque esto, de hecho aquí le podemos poner mayor igual. Bueno, entonces hay, por ejemplo, los que son mayores iguales que 1 el brinco,
lo meto en D1, ¿no? Si fuera el brinco mayor que 2, pues lo meto en D1 porque 2 sería mayor que el 1, entonces estaría en 2. Entonces para brincos de longitud grande, pues los pongo ahí, ¿no? Si fuera mayor que un medio, lo pongo en un brinco, ¿no? Mayor igual, y etcétera, ¿no? A ver, creo que en realidad sí lo puedo poner así con este solito, porque si fuera mayor que 1, el 1 es mayor que un medio, entonces entra ahí, ¿no? Fuera mayor que 2, el brinco entra también en el D1. Entonces, sí, vamos a dejarlo así. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es que entonces todo el conjunto de discontinuidades es igual a la unión de todos estos de m, desde m igual a 1 hasta infinito. ¿Está bien? Entonces lo que voy a probar es que cada dm es numerable. De hecho, es finito. Afirmamos que dm es finito para toda m en n, ¿no? M mayor o igual que 1, algo así. Entonces, ¿por qué va a ser finito? Pues, supongamos que fuera infinito. Supongamos que dm es infinito. Entonces, por un resultado anterior, existe un subconjunto infinito numerable de puntos distintos 2 a 2. Entonces existe una sucesión x1, x2, ¿no? Así, etcétera. Subconjunto de dm de puntos distintos. Entonces existe un subconjunto de puntos distintos. Distintos 2 a 2, ¿no? Entonces, fíjense qué pasa. Entonces, a ver, espérenme. Entonces, como están ahí, entonces f de xy, ¿no? Más menos f de xy menos, esto es mayor que 1 entre m, ¿no? Para todo i igual a 1, 2, 3. Entonces, como están ahí, todos los brincos son mayores que 1 entre m. Entonces, entonces, en particular para una cantidad finita, ¿no? Entonces, digamos que si, entonces, si n está en n, ¿no? Si es una cantidad finita, nosotros observamos que la longitud del intervalo f de b menos f de a, ¿sí? Algo así. Bueno, en este caso pues sería f de b menos f de a, porque como es creciente, f de b es mayor que 0, entonces lo voy a poner así. Entonces observen que en este caso, como estoy suponiendo que es creciente, esto es mayor que 0. Entonces en este caso, la longitud del intervalo debe de ser siempre mayor o igual que la suma de los brincos, de una cantidad finita de brincos. F de x más menos f de xy menos desde i igual a 1 hasta n. O sea, si ustedes agarran su función y suman estos brincos, ¿no? Digamos estos de acá, híjole, supongamos que esto es de acá, entonces la longitud de esos brincos, la suma, debe de ser menor que la longitud de que es, de acá es f de b, y de aquí es f de a. Entonces es lo que estoy diciendo ahí, la suma de cualquier cantidad finita de brincos, de longitud de brincos, debe de ser mayor, debe ser menor que f de b menos f de a, es lo que pongo acá. Y eso es lo que hace toda la contracción, porque fíjense, pero nosotros sabemos que cada uno de estos es mayor que 1 entre m. Entonces, como son n, esto es mayor que n veces m, ¿no? Entonces, si nosotros pasamos multiplicando el m, entonces nos va a quedar, fíjense, nos va a quedar que n
si yo paso este para acá, me va a quedar que es menor o igual que m veces por f de b menos f de a, algo así, ¿no? Entonces, y esto es para toda n en n, porque agarramos cualquier cantidad finita. Y esto es una contradicción, porque estaríamos diciendo que los naturales son acotados por una cantidad positiva, ¿no? Podría pensarse. Suponiendo que la función no es constante y todo eso. Bueno, si es constante, entonces pues no es continua no es discontinua en ningún lado, es continua, entonces el conjunto de discontinuidades pues es vacío, ¿no? Entonces ya es numerable. Bueno, suponiendo eso, entonces este sería un número mayor que 0 y está acotando a todos los naturales, pues eso no puede ser, ¿no? Entonces, pues sí pasa que ese m es finito para toda m en m. Y por tanto, perdón, no es SM, chin. No sé si antes lo escribí otra vez SM. Es DM. Es que así lo traigo en mis notas y ahorita lo cambié. A ver, DM, DM, DM. Entonces, lo que estoy viendo es que cada uno de estos, cada uno de estos es finito. Entonces, como el conjunto de discontinuidades es unión numerable de esa cantidad finita, entonces por un resultado anterior, D es numerable. Y ya, ¿no? El caso análogo es si es decreciente, entonces debe valer lo mismo, ¿no? En realidad, de hecho, hasta pudimos haber supuesto el caso general y aquí a lo mejor pudimos haber tomado en esta parte, en lugar de tomar f de b menos f de a, pudimos haber tomado el valor absoluto y jala igual, ¿sí? Bueno, entonces d sería numerable. Entonces ya, en un conjunto, en una función creciente o decreciente, el número de discontinuidades es numerable. Y bueno, eso es importante para otros resultados sobre espacios de funciones que de momento pues, los guardamos. O sea, todavía no vamos para allá. Bueno, y entonces aquí termina el video. Nos vemos en el siguiente. Bye.